Hola queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Todas las Voces. Viviana. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Estamos transitando este primer lunes de diciembre, del último mes del año, y estamos todos con un entusiasmo distinto, hasta con colores diferentes. Sí, viste, ¿no? Estamos con colores de diciembre, verano, arbolito de Navidad, ya. Bueno, es el mejor mes del año. Es el mejor mes del año, sin dudas. Mirá, Laura, cómo se ha venido también, muy colorida. Casi de Papá Noel, mirá. Bueno, ni tanto, ni tanto. Eduardo trajo la carpeta que haciendo hace tono juego, con haciendo nosotros, juego contigo, conmigo, exactamente. Todo pensado. Sí, sí. Los hombres seguimos con esta cosa de los grises y los Tienen azules, que ponerse ¿no? más color, chicos, Qué tremendo. por favor. animarse, Hay que animarse. Bueno, sí, perdón, mirá. tenemos a Fernando que mete algún No, estampado. Fernando, perfecto. Pero está de Sí, negro, más Fernando, clásico con la no manga hay. corta, que la arranqué y retrocedí, pero ahora intento mantenerla. Bueno, es muy lindo tener también a Rafael Porcekansky. ¿Cómo te va, Rafael? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Vivi? Muy bien. Diciembre, ¿es para hablar de la LUC, por ejemplo? ¿Cómo lo ves? Mirá, te quiero recordar algo. Sí. Cuando estuviste hace algún tiempo ya en Todas las Voces y jugábamos con el jueguito aquel de los números, Rafael dijo, mirá, en esto de los números y de la intensidad de la campaña y del interés de la gente, hay un 8-4. Y habías dicho 8 en el sistema político, 4 en la gente. Es así. ¿Es así hoy? Es así. Es así. Es así. Y en Es diciembre decir, más, ¿no? La gente estaba pensando en las vacaciones, en las fiestas, después iba a subir el voltaje. Sí, evidentemente va a haber un parate. Creo que ahí también le va a llegar a las dirigencias, que en enero probablemente bajarán los decibeles para que la campaña ya retome, digamos, y avance a partir de febrero con un referéndum que seguramente será confirmado al 100%, claro. porque está en el 99.9, por así decirlo, probablemente el miércoles. Sí. En un escenario abierto todavía, ¿no? Sí, un escenario abierto donde, es verdad, hay una ventaja a favor de la preservación de la ley, pero con mucho en disputa, recordar que es un escenario binario, lo que siempre decimos como si fuera un escenario balotage. 3 puntos para un lado, perdón, si tú estás 46-40, por ejemplo, por poner un ejemplo ficticio, si 3 puntos del electorado se mueven, esos 6 puntos se transforman en un empate. Claro. Cada punto vale doble. Exactamente. Entonces, esa es una de las grandes cuestiones que nos hace ser muy cautelosos. La segunda y fundamental es la capacidad de movilización que tengan los bloques en el tramo final de la campaña. Y la tercera es el contexto. Hay que ver cuál es el contexto concreto en el que llegan los partidarios a favor de la ley, los detractores de la ley, cómo está la economía, cómo está la imagen del gobierno, cómo están esos aspectos genéricos que van más allá de los contenidos de la ley y que pueden, sin duda, influir en el resultado de la contienda. Ahora, de todas formas, hoy traes un estudio de opinión pública que muestra que hay que trabajar y mucho porque hay mucha gente que no tiene claro todavía qué vota cuando vota sí y qué vota cuando vota no, ¿no? Sí, y también si es obligatorio el referéndum. Hay dos cosas básicas que queremos mostrar. Una es esa, Vivi, si la gente conoce o no conoce el significado de las papeletas. La segunda es si la gente conoce o no conoce que el voto es obligatorio. Claro. Bien, bueno, ¿por dónde arrancamos? Por la que quieran. Yo creo que hay que arrancar por la del sí y el no. Sí, ¿no? porque ¿Qué además significa? en aquel momento cuando estuvo acá Rafael decía, vean que hay una situación para la gente compleja. Sí. El que quiera ratificar los 135 artículos de la LUC deberá decir no. Exacto. Esta es una ley bastante antigua, es del año 89, que dice que se vota por sí al recurso del referéndum, no a la ley. Claro. Y se vota por no, justamente, el que quiere preservar la ley, vota por no al recurso. Claro, claro. Y a su vez lo otro, que seguramente, no lo medimos en esta ocasión, pero seguramente no hay un gran conocimiento sobre el asunto. ¿Qué significa el voto en blanco? El voto en blanco, lo dice la ley, califica como un no en los hechos. Después, para la gente que vota en blanco y que sabe eso, podrá haber algún tema más simbólico, decir, bueno, yo sé que estoy apoyando la ley, pero quiero dar una especie de apoyo crítico. Bueno, eso puede ser un tema más de corte simbólico, pero en los hechos el voto en blanco suma con el no. Sobre temas de procedimiento, ¿qué te ha dicho la militancia, por ejemplo, en tus recorridos, Laura? Le voy a trasladar a Eduardo también y después nuestros panelistas. Bueno, en cuanto al sí y el no, es cierto que en un momento hubo una confusión. Vos vas por la lógica. Porque decís.
Porque al principio la campaña pro referéndum decía no a la LUC y ahora ellos tienen que votar el sí y los demás el no. Pero creo que si le agregás la palabra derogar se explica fácilmente. Es sí derogar o no derogar. Yo creo de todas maneras que aunque ahora el ambiente en la gente, en la militancia está muy efervescente, ¿no? Y en algunos vecinos que se acercan a charlar también, pero en el promedio la gente está pensando en terminar el año, en descansar, en estar con la familia. Pero a mí eso no me preocupa demasiado, porque yo confío muchísimo en el uruguayo y su deber cívico. Yo creo que el uruguayo se va a informar y se va a informar bien. Se informará en febrero, en marzo y terminará votando informado. Es poco, como que no me cierra pensar en un uruguayo que vaya a votar desinformado. Creo que las campañas van a ser suficientemente buenas como para explicar bien qué votás con cada papeleta. En la última encuesta ustedes evitaron el sí y el no en la pregunta, además. Bueno, justamente el dato que tenemos para mostrar y que muestra que hay un amplio porcentaje de la ciudadanía que no conoce el significado de la papeleta del sí, corrobora que la opción metodológica correcta, ahí lo tenemos en pantalla, ¿verdad? Exacto. Fíjate que según nuestra medición de principios de noviembre, para un 44% el sí, bueno, lo deben votar quienes están en contra de la ley, efectivamente. Esos están correctamente informados, pero hay un 33% que cree que el sí lo deben votar quienes están a favor de la ley. Y otro 22% no sabe qué significan el sí y el no en esta oportunidad. Bueno, lindo temita para la cena de Navidad, Viviana. Vamos a estar todos sí de fin de año. La verdad que sí. Vamos a estar con el sí y con el no. Eduardo, vos qué No, yo sensación creo que tenés? primero me parece que tuvimos un largo periodo, que fue toda la campaña de recolección de firmas, donde no hubo debate, ¿no? Hubo una estrategia, en mi opinión, ya lo he dicho antes, de parte de la coalición, de no dar el debate respecto al tema en una ley que se discutió en un tiempo extremadamente breve, por lo cual eso no contribuyó a que se tuviera conocimiento del contenido, valga la redundancia, de los artículos. Ahora, que ya estamos al borde, ¿no? Tú decías el miércoles, seguramente el miércoles se conozca que efectivamente va a haber referéndum y que además se termine el conteo, porque ya no tiene sentido continuar contando firmas cuando ya se llegó. Me parece que ahora sí va a empezar, o ya está empezando, digamos, la campaña en donde se van a confrontar las dos miradas, ¿no? Tengo la percepción de que está aquello de esto de diciembre papá, ¿no? Diciembre es un mes donde la gente se distiende. Creo que hay preocupaciones de otro tipo en la gente hoy, ¿no? Tú lo sabrás mejor que yo. Preocupación de empleo, preocupación de salario, de ingresos, etcétera. Y luego está el verano, que siempre es el verano, digamos, y por tanto, más allá de las dificultades, la gente siempre busca hacerse de un tiempito de descanso. Por lo cual me parece que va a haber una campaña bastante comprimida en los meses de febrero y marzo, ¿no? Porque la fecha prevista va a ser seguramente la última semana o de marzo, penúltima semana de marzo. Sí. Por lo cual, en esos 2 meses, yo creo que el sistema político va a tener que hacer un gran esfuerzo para informar a la ciudadanía respecto a los contenidos de una ley que efectivamente es muy importante y que no, como tú lo decís, no es conocida por la ciudadanía. ¿Qué conocimiento hay de la obligatoriedad del voto? Y es muy similar el panorama en cuanto al conocimiento correcto de que el voto efectivamente, como en cualquier referéndum, es obligatorio. 43% sostiene esto, 41% dice que no es obligatorio, cree que no es obligatorio y un 16% no sabe si es o no es obligatorio. En definitiva, lo que vemos con estos dos indicadores de procedimientos básicos que tienen que ver con el referéndum, la mayoría no conoce no conoce una de las dos, o sea, no Claro. conoce la mayoría que el referéndum es obligatorio, no conoce la mayoría que la papeleta del sí está por la derogación y por lo tanto la del no para mantener la ley. Sobre esto tenés un anexo que vamos a comentar, pero me gustaría ir con Fernando Santulo y con Pancho Fay, en todo caso sobre el tema en general y sobre este último punto, porque volvemos al tema de la obligatoriedad del voto. Sí, yo creo que hay dos aspectos, hay dos desconocimientos distintos. Por un lado, el que decía Eduardo, de que no ha habido un debate profundo sobre exactamente qué es lo que se está intentando derogar o mantener. Y después lo que decía Rafa, que es un desconocimiento que tiene más que ver con el procedimiento en sí o con las formas concretas que tiene este referéndum. Yo lo que no
siempre termino sosteniendo la misma perspectiva respecto a esto. Yo no he notado que la calidad de lo que se está discutiendo respecto a los contenidos de la LUC esté mejorando sensiblemente con el paso del tiempo, que era una especie de apuesta que habíamos hecho hace tiempo cuando hicimos la anotación. Tanto Lauro como Eduardo parecen estar convencidos de que sí. Yo no he notado eso digo, no es que sea un súper seguidor del debate de la LUC, pero lo voy siguiendo. No me parece que haya mejorado la calidad del argumentario en una dirección o en otra. Y esto, sí, Pancho. No, dale. No, porque quería también darte pie consultándote sobre otra afirmación de Rafael aquí mismo, que era algo así como un balotaje de medio término. Entonces la gente de pronto está alineada y dice, bueno, no, yo voy a votar a favor del gobierno o en contra del gobierno. Y va a haber un porcentaje importante de la ciudadanía que va a tener un bajo conocimiento de la ley y que va a tomar lo que se llama en la literatura académica atajos cognitivos. El atajo cognitivo va a ser justamente su cercanía con uno de los bloques y lo que vayan diciendo las dirigencias en las que esta ciudadanía confía. Pancho. Claro, lo que de alguna forma señalan tus cifras es que es algo que también señalan los votos, por ejemplo, que no son obligatorios en las internas. Más o menos la mitad de los uruguayos son gente muy politizada, que va a votar en una interna cuando no es obligatorio, que tiene el detalle de saber si es obligatorio. Yo me imagino que en otro país haces algo de eso y el 43 ni siquiera sabe que es obligatorio. Es decir, lo que señala esto que la mitad está muy politizada y la otra mitad precisa ponerse en foco y decir, bueno, está, hay esto es obligatorio. A mí el que me gusta es el representante que yo voté, es este. ¿Qué es lo que dice mi representante? Y en función de lo que diga, me inclinaré. Esa es un poco también la función de los representantes, es decir, ser alguien que tiene un papel de representación de la gente y que en temas políticos que implican cierto tiempo de reflexión, cierto tiempo de maduración de decisiones, dice, miren, yo estoy inclinándome para esto, la persona se fija, el ciudadano dice, bueno, está bien, esta persona dice esto, voy y voto lo que dice mi líder. Después terminan influyendo cosas menores como el color de la papeleta, ¿no? Asociándose más al sí y el no con el color o con detalles por ahí más sencillos también. Bueno, no siempre los referéndums han utilizado colores divergentes, que capaz, Pancho, vos me podés corregir, pero no recuerdo que creo que en el 2003, por ejemplo, no se utilizaron colores divergentes. A veces van por Sin el color. blanco y negro. No, sin color, ¿verdad? Sí. En el 89 sí, y yo creo que fue una buena señalización Claro, para la ciudadanía, el verde y el amarillo. Exacto. Creo que fue una buena señalización, y me pregunto realmente, con un referéndum que parece parejo, a priori. Más allá, cuando digo parejo, quiero decir que las distancias podrán ser de 5, de 10 puntos, difícilmente de mucho más, si la hay, para la posición que sea. Entonces, como hay también algo contraintuitivo en el hecho de que el sí en realidad es para derogar y el no es para mantener, ¿por qué no generar señalizaciones adicionales de las posiciones? Y en ese sentido la idea de utilizar colores distintivos me parece que es una idea muy razonable. Después vendrá la discusión de qué colores específicamente usar para no generar... Uno es multicolor, claramente. Tornasolado. Bueno, vamos a esto de la obligatoriedad del voto y el significado del sí en el referéndum de la LUC. No, quería hacer una Brevísimo, pregunta, Eduardo. porque yo creo que un elemento adicional es que como la ley es tan abarcativa, de una multiplicidad tan grande de temas, eso es un diferencial con respecto a otros referéndums, ¿no? Porque se votó un referéndum sobre el marco regulatorio, por ejemplo, de la UTE. Claro. ¿Era a favor o en contra de eso? Bueno, el voto verde fue clarísimo. O sea, en este caso, la amplitud de temas también puede hacer que haya ciudadanos que opinan a favor en algunas cosas, en contra en otras, y se van a ver en la obligación de decidir por sí o por no, en una especie de balanza donde pones... Yo creo que eso es parte de lo que originó el procedimiento de la ley, ¿no? La complejidad de meter adentro de una ley tanta variedad de artículos que a veces hasta quienes tenemos, se supone que entendemos un poquito más que la media, a veces confundimos artículos y citamos cosas unas por otras. Por eso hay cierta sensación, por lo menos es una percepción personal, de que todo va a ir a la simplificación, me parece, ¿no? Estar a favor o en contra del gobierno, que parece que es lo que va a resolver. Háblame de esto, de la obligatoriedad del voto y el significado del sí en el referéndum. Claro, lo que hicimos un paso más. Combinamos el Ahí conocimiento de las dos cosas. A ver cuánta gente conocía las dos cosas correctamente, cuántas desconocían ambas. ¿Y qué es lo que observamos? Un 26% sabe tanto que el voto es obligatorio como que el sí deroga la LUC. 1 de cada 4 uruguayos está informado correctamente de dos componentes centrales del referéndum.
Después hay un 35% que sabe una cosa pero no sabe la otra. Y es muy parecido cuál sabe y cuál no. 18% no sabe que el voto es obligatorio, pero sí sabe que el sí deroga la LUC. 17% sabe que el voto es obligatorio, pero desconoce que el sí deroga la LUC. Y por último, la minoría mayor, al hacer este tipo de análisis, es la gente que no sabe ninguna de las dos cosas. Un 39% no sabe ni que el voto es obligatorio, ni que el sí deroga la LUC. Claro. O sea que en términos de predominar, predomina el desconocimiento sobre el conocimiento. Hicieron también un análisis según nivel socioeducativo e intención de voto. Claro, y ahí lo que se ve es que hay un corte muy fuerte. Es el predictor más importante de las variables sociodemográficas y políticas que utilizamos, el predictor más importante del desconocimiento, por ejemplo, lo tomamos en este caso sobre el tema de las papeletas, es el nivel educativo. Las personas que tienen ciclo básico incompleto o menos, que son aproximadamente un 40% de los adultos de este país, un 33% sabe que el sí deroga la LUC. Esto asciende al 46% en gente que tiene desde ciclo básico completo a bachillerato completo. Y sube todavía más al 62% entre la gente que tiene estudios terciarios, sean completos o incompletos. Quiere decir que hay casi 30 puntos de diferencia en el conocimiento sobre el significado de las papeletas entre el nivel educativo alto, estudios terciarios, versus el nivel educativo bajo, ciclo básico incompleto menos. Vamos a la posible pregunta de un ciudadano común y corriente, que está interesado en estos procesos, pero que tampoco tiene la posibilidad de explorar sobre 135 artículos. Y te preguntan, Laura o Eduardo, ¿en qué me cambia la vida que caiga la LUC? ¿O en qué me cambia la vida que se mantenga? Porque de pronto vamos a esa simplificación. Bueno, a ver. Sí, creo que es bastante sencillo simplificar. Creo que el ciudadano común tiene que no quiere leerse todos los artículos, tiene que saber que la LUC fue la herramienta que encontró el gobierno de la coalición para introducir los cambios a problemas que se venían arrastrando desde hace muchísimos años, como seguridad, como educación. Y por lo tanto es el confiar en que se haya sido criterioso con la elección de esa herramienta y el decir, bueno, voté por un cambio y por lo tanto apoyo que esta herramienta sea la herramienta de cambio usado. También el que no votó al gobierno de coalición, entender que la LUC está vigente hace ya 15 meses, prácticamente 16, y que por lo tanto si notó que hubo cambios, por ejemplo, en lo más notorio es en la seguridad y algunos cambios empiezan a sentirse, sale en las encuestas, también saber que si se llegara a derogar, gran parte de ese cambio quedaría anulado. Lo mismo para ti, Eduardo. No, yo creo que en mi impresión la gente no percibe a partir de la LUC un cambio sustantivo, ¿no? Sí lo puede percibir en la seguridad, en mi opinión, por otras razones. Pero va a percibir un cambio sustantivo si cae la LUC. Yo si creo que puede percibir que en el contenido de la LUC hay aspectos que pueden perjudicar sustancialmente su vida. Esto es parte del debate, va a ser parte de la discusión política que se va a dar, ¿no? En los aspectos de seguridad no es lo mismo estar 2 horas que 4 en la comisaría sin intervención de la justicia. O sea, hay una cantidad de elementos que yo creo pueden claramente mostrarle a muchos ciudadanos que la permanencia de la LUC lo va a perjudicar. Ahora, va a ser parte de este debate que decíamos recién, ¿no? También en lo que tiene que ver con aspectos de la educación, como también creo que hay otros aspectos en los cuales difícilmente el ciudadano visualice un cambio sustantivo. Yo, hasta ahora, a excepción del tema seguridad, donde tenemos claramente interpretaciones diferentes, el resto te la debo, ¿no? ¿Según intención de voto, Rafa? Y según intención de voto, también hay un efecto escalonado. Lo primero que vemos, a ver, se pueden hacer varios tipos de comparaciones. Lo primero que vemos es que hay una diferencia entre quienes votarían en contra de la LUC, votarían el sí, y quienes votarían a favor. Hay 14 puntos de diferencia. 59% de quienes votarían en contra dicen que el sí es para derogar. 45% de quienes votarían a favor dicen que el sí es para derogar. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, obviamente que quienes votarían en contra son mayoritariamente frente amplistas y el electorado frente amplista generalmente es un electorado más interesado, un poco más interesado y más informado de temas políticos generales que el electorado de la coalición multicolor. Ahí hay una punta para poder entender esta diferencia. Pero la diferencia más importante está en el segmento que va a ser más decisivo de todos, porque la realidad es que es muy probable que
el piso de las dos posiciones sea el 40% y la elección se termina definiendo por un 15-20% de voto blando y de preferencias generalmente volátiles. Y bueno, cuando tú ves, por ejemplo, a quienes votarían en blanco anulado, un 26% dice que el sí, solamente un 26% dice que el sí es para derogar la ley. El resto o responde incorrectamente o no sabe para qué es. Es muy probable que este segmento, además, que votaría en blanco anulado, tampoco sepa que el voto en blanco está influyendo. Claro, está influyendo en la contienda, Claro. se entienda. Sí hay un elemento adicional interesante para analizar. Que es el voto blanco el que hoy en principio favorece al oficialismo. Claro. ¿Y Esa cuál incidencia. es el segmento que menos sabe que el sí es para derogar la LUC? El segmento de los indecisos. Claro. Mira. 18% solamente. Y duplican en los indecisos quienes creen que es al revés, que el sí es para apoyar la ley. Claro. De nuevo, vuelve a quedar en evidencia ese posible efecto contraintuitivo Sí, de sí. que el sí en realidad es para apoyar la ley cuando no lo es, cuando es para derogar. Comentario final. Yo tengo una Fernando. pregunta más bien, y capaz que Rafa me la puede contestar. Claro. ¿Cuál es el organismo que tiene que evacuar todas estas dudas? O sea, porque hablamos. No, pero digo, y el que no tenga a mi señora, ¿qué hace? El que no tenga a mi señora, ¿cómo hace? Todo el mundo, menos vos. No, lo que digo es la Corte Electoral. ¿Quién es el que debe aclarar todas estas cosas que estamos planteando en este momento? Entiendo que la Corte Electoral. Pero más allá de la Corte Electoral, los partidos políticos responsables por decir no derogar o sí derogar van a hacer sus campañas. Yo creo que todos estos números van a cambiar durante febrero y marzo. La gente va a empezar a tener interés porque sabe que se viene una votación, va a haber avisos en la televisión, va a haber más debates televisivos, probablemente acá hagan debates. Es decir, la gente se empieza a informar. Sí, este es el punto de partida. Ahora, también vale decir que hace meses que venimos hablando de esto, ¿no? Sí, No está mal lo de los no colores, está cercano, ni siquiera está definida la fecha. No, está bien. Si no se sabe cuándo se va a votar. Una vez que se fije cuándo se va a votar, el uruguayo, un mes antes de votar, se informa. No es un votante desinformado el uruguayo. No sé, corregime, Rafa, si en esto le erro, pero me parece que no es un votante desinformado. Comparativamente, esto es lo que decía Paño también, comparativamente si uno hiciera este ejercicio en otros otro países, lado. como Bolivia, la por región, ejemplo. los niveles de desinformación serían bastante mayores. El problema es siempre con quién nos comparamos. Nos queremos comparar con nosotros mismos en el pasado o con los demás de la región. Este es un debate que incluye la política, incluye la educación, incluye todo. Bien, Rafa, dejanos viste que tenemos tapes disparadores siempre, pero ahora vamos a quedarnos con el título disparador de Rafael Porsekansky. Dame un título de la elección del Frente Amplio del domingo. Un resultado interesante para el Frente Amplio, un crecimiento considerable respecto a la elección de 2016, no llega a los niveles previos, que fueron particulares. Falta conocer el resultado también más importante, que quién ganará la presidencia. Es muy factible que sea Fernando Pereira. Lo demás sería un verdadero batacazo. En un año 2021 que fue bueno para el gobierno en términos de sus niveles de aprobación de gobierno, comparación histórica y todo lo demás, pero que no fue un mal año para el Frente Amplio. Fue un año de recuperación para el Frente Amplio. Empezamos a volver, dijo Fernando Pereira. Sí, yo creo que, bueno, yo me siento absolutamente satisfecho, ¿no? Vertientista, Con la elección de ayer, no solo por el resultado esperado, digo, más allá de los tres compañeros que fueron candidatos, creo que realmente se notó a un Frente Amplio en la calle, movilizado, quizá no alcanzando los niveles del 2005, naturalmente, donde estábamos a las puertas de por primera vez ganar el gobierno nacional, pero saliendo de una derrota, ¿no? Y esto no es una cuestión menor, ¿no? Y eso implicó una movilización muy fuerte, una participación muy intensa, en una elección muy compleja, porque había que meter 6 votos adentro de una del sobre, y me parece que unos 130.000 votos, que es lo que más o menos se calcula, que es la elección más grande que un partido político, bueno, el partido político más grande del país hace esta elección, me parece que es un acto democrático que debería ser considerado como tal y de alguna manera me gustaría que fuera copiado también. Imitado. ¿No? Y copiado. Una cosita muy pequeña, Daniel, que hay que celebrar cuando los partidos en sus internas tienen buenas votaciones. Cuando el Partido Nacional tuvo una buena elección de jóvenes, por ejemplo, con mucha movilización y todo lo demás, hay que celebrarlo porque hay que recordar siempre una cuestión fundamental. No hay democracia sin partidos. Por supuesto. Totalmente. Totalmente. Ahora, a mí me queda una duda, Y sin Eduardo. participación también, ¿no?
en lo posible. Sí. ¿Qué crees que movió a la militancia a votar un 40% por encima de la elección de 2016? Yo creo que hubo un punto de corte que fue la junta de firmas, ¿no? Cuando se alcanzó la recolección de firmas, yo creo que en términos psicológicos, si se me permite, el frente, perdón, no, psicológico. Vos sos sociólogo. Otra cosa, otra cosa. Una función que la dedicamos a quién. Ah, claro. A Sin TV se la dedicamos. Esta confusión. Sí, Sin TV, que cada tanto nos toman alguna cosita, ¿no? Exactamente. Muy inteligente, hay mucho talento, hay que respetarlos. Además te hacen reír, sí. La gente Eso- te hace eso es reír. fundamental. Ya está. ¿Pero qué decías, Eduardo? No, digo que cuando se alcanzó a ver, seamos sinceros, ¿no? Hubo mucha duda respecto al encare de la campaña, si sí o si no. Hubo dudas respecto a qué camino transitar, porque la Constitución prevé dos posibilidades, el llamado corto y largo camino. Hubo mucho debate entre esto, hubo debate en los artículos a incluir. O sea, fue un proceso muy complejo. Y finalmente, me parece que nadie tenía la certeza de que llegábamos a la firma. Y Así que tienen que efectivamente, agradecerle al PIT-CNT de alguna forma también. Hay que agradecerle a todos los que trabajaron en esto, incluido el PIT-CNT, ni que hablar, pero también al propio Frente Amplio, que ya demostró una fortaleza bien importante. Tengo una enorme discrepancia con Eduardo y me salgo a la vaina por Para ¿Por qué? variar, Porque estabas levantando la mano, pero no te aguantaste que te diéramos la palabra. Con el análisis, para nada. Pero porque- hoy bueno. a Sin TV le vamos a dar un solo coso, ¿no? Dos no le vamos Dos, a dar. ¿no? Bueno, ¿qué Dale, dices? Pará, Pancho. me parece radicalmente discrepo con el análisis. Primero, fueron a votar 130.000 personas, hay que ver cuántos son los que terminan votando de verdad, poner que fueran 125.000. Vamos a las cifras, ¿no? 95.000 fue en el 16, 125.000 ahora, 170.000 fue en el año 12, ¿no? Digo las tres que incluyen un candidato a presidente votado por la gente. Quiere decir entonces que no estamos ante una votación de las más importantes que haya tenido. Antes de las 170.000, la anterior eran 220.000, la del año 5 creo que era. Sí. Entonces, no es que rompió batacazo de cantidad de votos, fenomenal. Segundo punto importante que lo mencionaste tú, 56.000 fueron los jóvenes que votaron a los jóvenes blancos en el año 16, también con límite de edad 29 años. Acá votaban de 14 hasta infinito. Por tanto, sin duda hay una participación, sí la hay. Ahora, que haya sido una cosa fenomenal en cantidad de votos, no. Ni siquiera para la historia misma del Frente Amplio, que es un viejo partido, que es lo que llamaba el partido de ideas, pero con militancia. Si vas a la militancia, fíjate qué interesante, ese es un cambio estructural, porque los blancos, resulta que en la juventud tienen comparativamente, proporcionalmente, mucho más militantes que todo el Frente Amplio hoy en día. Y ese es un dato que a los sociólogos, psicólogos o que fuera, creo que vale la pena. Es un dato indemostrable, es absolutamente Laura. Bueno, no, indemostrable. 70.000 en la última elección de Sí, los jóvenes demostrable. blancos. A mí lo que me pareció interesante es que un partido movilice sus estructuras. Tomo lo que decía Eduardo respecto a que después de una derrota electoral, o sea, venía de 15 años de gobernar y por lo tanto es un partido que está buscando cómo cumplir el rol de opositor. Y la dinámica es distinta. Y al principio creo que costó en la dirigencia frente amplista encontrar ese rol. Bueno, ahora somos oposición. Y creo que esta movilización es positiva porque implica que están retomando la dinámica y ahora ubicando en el rol de opositor. ¿Y cuánto pesa también la necesidad de una presidencia fuerte? Bueno, venía claro. débil la presidencia del Sí, Frente había Amplio. una demanda, entonces, obviamente, también, un liderazgo fuerte ¿no? en el frente, ¿no? Ahí hay una Bueno, necesidad ya venía de... débil con la elección anterior, 94.000 Bueno, por eso. eran los que habían legitimado a este muchacho, no me acuerdo cómo se llama. A Fernando- ni siquiera eso, no, ¿no? ni Porque siquiera- había ni siquiera- A cuatro Miranda, Claro, que ahí va. después además... Exacto, Bueno, ni por siquiera eso, fue perdió una apoyo. si realidad. tenés que Entonces, cumplir el rol de oposición, tenés que estar plantado de determinada manera. Me parece importante. Lo único que me llamó la atención en las declaraciones posteriores es que se hizo mucha mención a la LUC y no tanto menciona desde la oposición cómo van a proponer ideas o cambios o lo que fuera para el país. Eso fue lo que me llamó la atención. Bueno, muy bien. Rafa, muchas gracias por estos minutos. ¿Se quedó Fernando? Y nos vamos directo. Ah, Fernando se quedó sin No, comentario, pero dame adelante. una línea. Ya me llamaron psicólogo 2 veces, así que no pienso insistir. Tenés que ir a terapia después de estas Me omisiones. están Hoy es, insistiendo. hoy es el día del psicólogo de mandando eso, por terapia. eso, ¿eh? Sos nuestro psicólogo. Sí, también. Bueno, gracias, Rafa. Un gusto. Vamos a meternos ahora sí en un asunto que acá sí, si me permiten, acá hay brecha, acá hay grieta, acá hay, como le dicen, por ejemplo, una zanja en el tema de la educación. Porque efectivamente tenemos algunas dificultades importantes, sobre todo por el tema de la inequidad.
O sea, los más pobres reciben la más pobre educación. Los que tienen, digamos, otras condiciones económicas más favorables reciben una mejor educación. Y otra vez, con el título que quieran, se habla de reforma, en este caso ahora, ¿cómo se llama? Transformación educativa. Bueno. Lo que necesitamos cambiar es el ADN, es que en definitiva pasemos del diagnóstico que tenemos 800.000 a efectivamente cambiar la realidad educativa. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos primero a un consejo y después vemos el tape disparador y nos metemos en este plan del gobierno, pero que también tiene algunas otras aristas. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. La Administración Nacional de Educación Pública se propone desde el próximo año iniciar un proceso profundo de reforma al que denomina transformación educativa. Cambiarán los planes y programas educativos, primaria, secundaria y UTU ya no serán como los conocemos, más coordinación entre los docentes de diversas materias, flexibilidad en elegir optativas, egresos con especializaciones y bachilleratos generales. Las autoridades comenzarán a trabajar esta semana con los partidos políticos para ir bajando a tierra el proyecto. También están abiertas a dialogar con los sindicatos. Otro objetivo es crear una nueva carrera docente que cambie la lógica de ascenso por antigüedad y tome en cuenta la formación, el desempeño y los llamados a concurso. Este proceso de transformación se procurará en un escenario complejo. Entre los adolescentes de 12 a 14 años, un 22,5% tiene rezago y hay una diferencia de 24 puntos porcentuales según las características socioeconómicas y culturales del hogar. Entre los de 15 y 17 años, el rezago es de un 46% y la brecha por las características de los hogares se profundiza, casi 50 puntos porcentuales. En 2019, el porcentaje de jóvenes de 21 a 23 años que completa todo el trayecto de la educación obligatoria era del 42,7%. La diferencia por origen socioeconómico y cultural era casi de 60 puntos porcentuales. Bueno, aquí está lo que decíamos, ¿no? Y confieso como ciudadano común y corriente, quiero creer en aquello de educación de Mujica, en el ADN que decía Viviana sobre el gobierno de Tabaré Vázquez, en esto que ahora se denomina, en fin, esto de transformación educativa, pero es difícil. Bueno, lo que pasa es que venís de años en los cuales no se logró transformar realmente la educación. Entonces se puede ser más escéptico, pero lo cierto es que ahora hay un plan concreto, hay un plan educativo por escrito que se presentó frente a todo el mundo, que está a la mano. Y creo que lo más importante acá, a mí lo que me convence es que la transformación educativa ponga en el centro al alumno. Porque los jóvenes y los niños en Uruguay son los que necesitan ser atendidos. ¿Y cómo se lo pone en el centro? Bueno, yo creo que se lo pone en el centro cuando vos te das cuenta que la persona que más influye en que un niño o un joven se sienta motivado para concurrir a clase, para permanecer, para egresar, y quien más influye en que realmente aprenda es el docente. Entonces me pareció muy interesante cómo se está buscando que los docentes en Uruguay puedan acceder a una titulación universitaria, que los docentes puedan seguir formándose. Es muy importante la formación como educador, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que sabe mucho de matemáticas que alguien que sabe enseñar la matemática, ¿no? Entonces es también un reclamo de los docentes en cuanto a cómo atender situaciones de inclusión, situaciones de uso de la tecnología para el aprendizaje, ¿no? No solamente, bueno, en esta pandemia obviamente hubo una curva de aprendizaje muy grande en eso, pero cómo seguir utilizando la tecnología para eso. Eso es lo que me pareció más interesante de esta transformación. Es a lo que yo le pongo una apuesta. Yo creo que los docentes en el sector público se han sacrificado mucho, dan todo de sí. Hay algunos que están desmotivados, hay un gran ausentismo. Sabemos que la tasa de ausentismo es más o menos 20%, o sea que hay chicos que todas las semanas, todos los meses, todo el año hay un día que no tienen clase. Entonces creo que poniendo el foco
en los niños y los jóvenes a través de ese mejor cuerpo docente que se logra la transformación. ¿Por dónde debería ir la transformación educativa? Yo me gustaría decir alguna cosa porque yo creo que primero hay que reconocer un problema, ¿no? La educación uruguaya tiene un gran problema en la educación media. Este es uno de los lugares donde mayor dificultades hay y donde tenemos la tasa de egreso más baja, ¿no? Sí, pero es como que tengas roto el puente. Concreto. Bueno, tenés una dificultad muy seria ahí. Puede ser un ejemplo, está bien. Pero creo que hay que también reconocer que han habido avances, y no solo me voy a referir a los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Creo que han habido avances de antes también, ¿no? ¿Te referís a Rama, por ejemplo? Por ejemplo, respecto a los bachilleratos tecnológicos, ¿no? Respecto a la extensión del tiempo completo y del tiempo, las escuelas de tiempo completo y extendido. O sea, hay un conjunto de avances, y si uno mira las propuestas electorales de la campaña electoral de los distintos partidos, no existe una diferencia sustantiva, digamos, en muchos aspectos. Bueno, me refería a eso. El tema del plan Ceibal, obviamente fue un avance. Tenemos un egreso muy importante en la Universidad de la República, que efectivamente también constituye un avance, y en muchos casos es el primer egreso de la familia, ¿no? El primer universitario que surge en el núcleo familiar. O sea, hay un conjunto de avances que se han dado en el tiempo, no solo en los gobiernos del Frente, en los gobiernos anteriores también, creo que sí, y además hubo una enorme inversión en materia de infraestructura que la educación precisaba, ¿no? Obviamente. Está bien, igual hay acuerdo en que tenemos problemas graves y por algo Mujica decía educación, Vázquez decía tenemos que cambiar el ADN no estoy negando eso y ahora para nada. Se plantea la transformación. No, porque digo que si siempre hablamos de para atrás y de lo bien que estamos o de lo mal que... No, me refiero a lo siguiente. En el futuro se nos Yo creo que pierden toda los transformación educativa lleva mucho tiempo. Hoy escuchaba un comentario de alguien que decía los partidos políticos no se preocupan demasiado de la educación porque hay que invertir mucho y los resultados se ven mucho después, ¿no? Y además los niños no votan, por ahí mil argumentos. Yo creo que cualquier país que pretenda tener futuro tiene que invertir fuertemente en la educación. Y ya lo ves, porque cuanto menos nivel educativo hay, menos se sabe y son más manejables. Exactamente. Y además la educación puede contribuir a cerrar brechas o a abrir brechas en la sociedad. Porque buena parte de las brechas, que yo comparto, Laura mencionaba, están referidas, son reproducciones de las brechas que existen en la sociedad. Vamos a los bifes. Hace 20 años que los resultados de PISA son más o menos iguales. En el sentido que no mejoramos, a pesar de que hay países en el mundo que sí mejoran, y países en la región que comparativamente también mejoran. Siempre va a haber, dentro de los actores de la educación, actores que van a estar en contra de cualquier cambio. Quiero recordarle, que lo va a recordar también Eduardo, que en el gobierno de Mujica hubo sindicalistas de la educación que hicieron huelga de hambre por cambios que quería llevar adelante el gobierno del Frente Amplio. Por tanto, el tema no es los 800.000 diagnósticos que con toda razón sabemos que tenemos. El tema no es que apenas haya un mango en cada una de las familias uruguayas, lo primero que hace la familia es pasar a la educación privada, porque es la forma de garantizarle a las nuevas generaciones alguna mejora en materia de una educación que saben que en la pública es en donde está peor. Todo eso lo sabemos todos, desde hace 20 años al menos o 30 también. El tema es, políticamente, ¿nos vamos a poner los pantalones todos y vamos a decirle a los sindicalistas, no a los docentes, a los sindicalistas que no creen que la educación tenga que ser darle herramientas para el trabajo porque eso implica ir hacia el sistema capitalista y entonces están en contra del capitalismo? Toda esa manga de barbudos, de gente que no cree en el capitalismo, en la economía de mercado. Autorreferenciales. Exactamente. Que no creen en nada de eso. Vamos a decirles, basta. Y cuando tengamos un mes y medio o 2 de paros permanentes, vamos a bancar y vamos a decir, sí, como quería Tabaré Vázquez, hay que hacer. ¿Vos entendés que las reformas educativas hasta el momento no han prosperado por el sindicalismo de la educación? En parte, y porque no hay suficiente autoridad política dentro del sistema político para decir voy a fondo. Porque cuando Vázquez lo quiso hacer y dijo voy a la esencialidad, el Frente le dijo que no y la oposición también. ¿Y en esto crees ahora, Pancho? ¿En esto crees ahora? Bueno, yo lo que creo es lo siguiente, mirá qué interesante, porque lo he pensado mucho. ¿Vamos a ir a fondo ahora o no? Bueno, primero, en marzo se liquida el tema de la LUC para un lado o para el otro. Eso es un tema políticamente importante. Segundo, hace 25 años que el ministro de Educación y Cultura está en los temas educativos. Es ahora, no va a ser dentro de 10 o 15. Es el momento político histórico. Si efectivamente se logra hacer algo en un sentido de ganar mayorías políticas, hay que hacer la reforma ahora. Yo creo que hay voluntad política y hay
digamos, determinación. El tema es que no creo que tengamos la suficiente conciencia de la gravedad de la oposición de los sindicatos a todo esto. Van a ser terribles. No les viene nada bien, es una cosa infame lo que han hecho, por ejemplo, con las horas docentes, inventando cosas para hacer sindicalismo. Es un horror. El tema es si bancamos. Yo estoy dispuesto a bancar desde el punto de vista ciudadano. Creo que hay que hacer reformas sustantivas, no para los más ricos. Los más ricos ya se fueron a la enseñanza privada. Es para los más pobres que no saben leer. 7 de cada 10 no saben leer con 15 años los resultados de pruebas PISA. Ahora, perdón. no, me quedo pensando en eso. ¿No? Es Porque tremendo también los parece, resultados. sí, pero parece que los sindicatos al final Pero gobiernan, no les importa. gobierna A ver, más que a la quienes señora- elegís. A la señora Bruqueta esta, hacían huelga, los dejaban sin pero poder no les comer estás dando- en la época de Mujica y hacían huelga igual y no iban a comer y no les importaba. Esa es la verdad de las cosas. Hay que decirlo claramente. Es gente que no le interesa que le vaya bien a los muchachos más pobres. Los ricos van al liceo francés, van al British, van al seminario, van a los mejores colegios que hay en Uruguay y tienen los resultados de las pruebas PISA como cualquier clase media en España, en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania, en Holanda. Los pobres de Uruguay tienen los resultados de Filipinas, tienen los resultados de República Pancho, Dominicana y no les importa. a los sindicatos los votan también. Pero por supuesto, lo que pasa es que los sindicatos, bueno, después está buena gente, tienen el apoyo del PIT-CNT y ahí empieza el contubernio, ¿no? Bueno, ese es un tema político que da para otro programa entero. Sí. Pero el tema es que hay que cortarle la cabeza. Ahora, ¿cómo haces? Van a hacer una batalla muy dura, sin duda. No los docentes, los sindicalistas. No dije docentes. Hay muchos docentes que saben perfectamente lo que estoy diciendo yo y están enteramente de acuerdo en esta batalla. Fernando. Sí, yo creo que lo que dice Pancho es verdad, pero es parcial. Es decir, es verdad que los sindicalistas han tenido una serie de actitudes que perfectamente califican hasta con el tono de lo que dijo Pancho, pero me parece también que quien gobierna tiene una responsabilidad que no es exactamente la misma que tiene el sindicalista. Es decir, el sindicalista se preocupa solamente por su zona de interés, la zona que tiene que ver con lo que está vinculado al sindicato y los beneficios de sus afiliados. Quien gobierna tiene necesariamente que salir a buscar acuerdos en todo el sistema político, más allá de que deba contar con la existencia de quien se le va a oponer. El arte de gobernar en algún punto es conseguir capturar todas esas voluntades que podés alinear en la dirección en que querés alinear los cambios. Claro. Entonces, es verdad, sí, el sindicalismo, FENAPES especialmente, no tiene actitudes que podemos llamar ejemplares al respecto. Bueno. Y me tiro con unos eufemismos. Muy delicado lo tuyo. Sí, es la camisa. Muy delicado. Que me puse. Pero me parece que la principal responsabilidad de quien, no del resultado, pero sí de abrir la cancha y de incorporar a quien haga falta en eso, es quien gobierna. Gobernar es intentar capturar la mayor cantidad de voluntades en torno a la idea. Pero déjame terminar una idea. Tiene que ver también con algo en lo que yo insisto y por lo general termino clamando en el desierto. Todos aquellos que tienen posibilidad de gobernar tienen que ponerse de acuerdo en determinados mínimos, no importa quién gobierne. Si no estamos de acuerdo en que la educación está pasando una situación gravísima y que no es de ahora, sino que lleva ya décadas, es muy difícil, o sea, ahí sí entonces es cuando las opiniones parciales terminan ocupando todo el espacio y tienen capacidad de bloquear. ¿Por qué? Porque terminamos discutiendo en los términos de aquellos que forman parte de grupos de interés y no de aquello que es el centro de todo el sistema educativo, el estudiante. Sí. Claro. Yo voy a mencionar, porque estuve en contacto con autoridades de la educación, cuáles son los pilares, digamos, de esto que se llama la transformación educativa. Cambio de planes, cambio de programas, evaluación de estudiantes, el tema de la repetición, la formación de docentes y superar esto de la inequidad, donde los más pobres están condicionados. Esto, que además, conociendo a las autoridades de educación, uno asume que efectivamente tienen la voluntad, tienen el interés y casi la obsesión por llevar adelante. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado de esto en los últimos años? ¿Me una pregunta sobre eso? Las mismas palabras. Sí. La Universidad de la Educación. Todos coincidimos en que hay que formar a los docentes, ¿no? Que hay que continuarlos formando una vez que se reciben de maestros, de docentes de educación media. Hay una propuesta de la Universidad de la Educación y está trabada exclusivamente por la forma de gobierno. Bueno, igual estaba trabada la UTEC. Es importante. Por la misma forma, pero por es el mismo importante. elemento. Es por importante. la forma de gobierno. Claro, la forma de ¿Por gobierno qué se aprobó la UTEC y por qué no se aprobó la Universidad de la Educación? Porque los intendentes blancos defendieron la UTEC, que se iba a instalar en el interior
Yo vi la presentación de la UTEC. La UTEC presentó con gran inteligencia su directorio en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Parlamento la palabra de todos los intendentes del Partido Nacional, que decían, yo quiero que la UTEC exista y tenga presupuesto. Es un desastre. Por lo tanto, estás narrando un desastre. Sí, yo bueno, me acuerdo perfectamente. son tus intendentes. No son míos, no. Esos Lo votó la intendentes gente. de que votó la gente, Votó la gente, yo no defendieron soy la mío, UTEC. Pero para que me quedó la ¿Y duda, la UTEC? ¿es un desastre la UTEC? No, es un desastre lo que está narrando políticamente. Es decir, así fue como ocurrió. Pero en el Uruguay, solamente 25% de los de 18 años terminan el liceo en tiempo y forma. En el Uruguay el 40% no terminan el liceo. La UTEC, vos precisás terminar el liceo. ¿Para quién es la UTEC? Es para la élite del interior. Vos lo que precisás de una vez por todas es atender las capas más bajas de la población. No a las élites de Paysandú, de Maldonado, de Mercedes para escuchar La UTEC música es para las o élites. para hacer música. Yo creo que la UTEC es para aquellos que no tenían los recursos económicos para mandar a sus hijos a estudiar a Montevideo y ahora los pueden mandar si viven en Durazno a Durazno, si viven en Salto a Salto y si viven en Paysandú. No, pero el gran drama Pero está comparto, en- déjame terminar una cosa, Laura, comparto totalmente la preocupación por los más débiles y los más pobres. Porque el gran drama está ahí. Ahora, lo que hay que explicar es cómo reducís el presupuesto educativo. Acá se acaba de reducir el presupuesto educativo. Pero tenés menos, para sabés que hay menos beneficiar gente toda la semana. a los más todas- débiles, ¿no? Todas las generaciones. Porque ¿no? si pretendés beneficiar a los sabés que hay débiles, menos Pasa gente que- todas las dale generaciones. presupuesto a la educación para empezar. Sí, pero no todo es presupuesto, porque hasta ahora No todo es está presupuesto. claro que no se ha Lo otro gestionado es lo que decía bien, por lo menos Fernando, para y lo que más comparto necesitan. plenamente. El discurso, lo digo con el máximo respeto, el discurso de Francisco Fay es el discurso que ha frustrado históricamente, en mi opinión, las posibilidades de acuerdo en materia de cambios educativos. Si no se logra 15 años y no cambió diálogo, nada. bueno, pero todo, te hice una lista de las cosas que cambiaron. Pero no cambió nada. Si no Bueno, no, pero, socialmente. Sí, Eduardo, Laura, pero Laura, asumamos... sí, las No, mismas yo creo que hay cosas. que Mientras asumir... no haya posibilidad de que- dialogar en este tema. Pero tenemos que, Gracias, Eduardo. lo Y que seamos, tenemos que arranquémosle la asumir, cabeza. lo que No, tenemos que ni a la esquina, asumir muchachos. es que no se lograron cambios en la educación. El diagnóstico lo compartimos todos. Vos señalaste algunas cosas positivas que Sí, pueden haber plan pasado. Ceibal, nada menos. Pero, Lo muestra Uruguay en el mundo. pero- Somos esto. pero el plan los Ceibal, 7 de cada 10 discúlpame, no saben Eduardo, leer. el plan Ceibal es fantástico. No cambió la realidad de que tú tomas Pero es que- chicos de 20 años en este país y el 40% de los chicos no terminó Pero el liceo. nada Ni va a tampoco cambiar cambia la todo. realidad ¿Los egresos de que en el universitarios, contexto... Laura? Son malos Los egresos comparativamente con Con toda el, Latinoamérica. comparativa Son bajos. y comparativamente con el ingreso Son también. Pero bajos, lo peor, son pero además bajos. ni siquiera estás hablando de los universitarios. Lo peor acá es lo que demuestran las pruebas, que las personas que provienen de familias de contexto más crítico, esos niños son los que menos aprenden. Eso es lo que nos tiene que desvelar y no la Totalmente, universidad. de acuerdo Y eso es a lo eso. que tiene que cambiar y creo que hay transformaciones, como por ejemplo el hacer que los docentes que se dediquen a centros educativos que estén en lugares de contexto crítico puedan ser mejor remunerados o premiados. También el hecho de que tú para elegir horas en un liceo o en una escuela situada en contexto crítico, ahora tenés que presentar, hay determinados centros que la ANEP puede decir, estos centros son centros especiales por donde están ubicados, y tú como para ser director de ese centro tenés que presentar un proyecto. No cualquiera se puede postular a ser director, sino que tiene que presentar un proyecto de transformación y que haya un compromiso con ese centro. Entonces, se logra a través de los docentes. Y se logra cuando ese docente, cuando tú llegas a una comunidad educativa en la cual el docente está feliz de ir a clase, el alumno quiere ir, las familias están conformes con esa comunidad y por lo tanto ahí logras la transformación. Yo confío en que estas son las bases. Vos decís, Daniel, bueno, estas palabras las hemos leído. Bueno, pero ahora se está en el comienzo de un gobierno fíjate que lo vos quiere hacer. Sí, pero se empantana muchas veces. Pero con no el se tema tiene de por qué de empatar, las no elecciones lo de hoy. empatanemos. Hay un dato muy importante de opinión pública que quizás no estemos teniendo claro. Cada 2 o 3 años la ANEP hace encuestas de opinión pública para ver cómo evalúan los uruguayos a la educación pública. Y los uruguayos evalúan bien a la educación pública, lo cual hace mucho más problemático todo el tema. Porque cuando vos vas al análisis de verdad de todo lo que hemos dicho, hay enormes baches, pero la gente no cree que esté tan mal. Y eso es un enorme problema para hacer una reforma de fondo. Porque apenas haya gente que diga, no, pero ¿por qué van a hacer una reforma? La escuela no está tan bien Pero como eso es algo- creemos. pero eso es algo conceptual, porque seguramente nos está mirando gente que
que el hijo no tuvo clase de, no sé, matemática durante 6 meses porque faltó el profesor Bueno, y el profesor exacto, de lenguaje el le cambió 8 veces. docente. Y, Bueno, pero porque por los eso- problemas diarios son esos para el pibe, no es el quién gobierna la Bueno, educación. pero que es Vivi, la pero ahí la hay un discusión cambio que tenemos en importante. Uruguay. ¿Quién gobierna? No qué pasa dentro del salón. Pero en eso que Totalmente de acabas acuerdo. de mencionar hay un cambio muy importante, y es un cambio que está en la LUC, que al docente, además de evaluársele por su antigüedad y por su titulación, se le evalúa por si falta o no falta, por qué desempeño va a tener en clase y por cómo efectivamente el chico aprende o no. Y eso es muy relevante, porque no es lo mismo un profesor que falta una vez por semana a uno que va siempre. No es lo mismo. La gran mayoría es muy sacrificada de los docentes y cumple con sus funciones. Hay otros que están desmotivados y que no. Entonces eso lo tenemos que tomar en cuenta. Y la matriculación en primaria y secundaria en colegios privados viene en aumento. ¿Por qué? Porque por más que la gente opine, cuando le hacen una encuesta, bueno, qué bien la educación No, pública apenas en puede Uruguay. zafa. Hay un dato bien interesante, cada vez A son ver, menos generacionalmente. Dame un minuto, porque vamos a poner una pausa. Vamos a seguir con el asunto, vamos a seguir con este tema de la educación. A veces me da la sensación de que la reforma, yo soy hincha de los fititos, la reforma va en fitito y el mundo va en Ferrari. Claro. Y ese es el punto que me desvela y que nos angustia. Bueno, pero, sí. a ver, lo Bien. vemos luego. Tengo algo para decir respecto a eso. Encantado. Bueno, seguimos, ya estamos casi en el tramo final de esta edición de Todas las Voces, con esa sensación, todos Me quedé queremos. con la Ferrari y el fitito. La Ferrari y buena, el fitito, ¿no? buena imagen. ¿Y qué querías decir, Laura? Yo creo que hay una Ferrari puesta, que está en ese cambio que hablamos de los docentes. Todos los ejemplos que di de evaluar diferente al docente, de que se pueda titular, de que pueda estar permanentemente formado, son todos cambios que están en la LUC y están vigentes, pero los quieren derogar. Yo creo que comparto lo de Laura, que sería ideal tener docentes motivados, docentes con ganas, comunidad educativa participando, integrada, niños obviamente bien alimentados, ¿no? Etcétera, etcétera. Cosa que mucho de esto se logró con los liceos de tiempo, con las escuelas de tiempo extendido y completo y con los liceos también de tiempo extendido. Lo que me parece que hay una contradicción entre eso y cómo vamos a tener a un docente motivado, y no me importa si está afiliado o no está afiliado, porque le rebajaron el sueldo a todos, ¿no? La caída del salario docente es de todos los docentes, los afiliados y los no afiliados. Entonces, para empezar, si vamos a recortar el presupuesto educativo y Alfi dice que en realidad el eventual incremento, porque hay un incremento ahora, este año, pero después no hay más incremento en los años restantes, va a provenir del fondo de faltas ¿no? que se origina por el ausentismo, cosa que es un fondo variable, obviamente, puede haber o no haber. Entonces no veo cómo vamos a generar una motivación en los docentes si lo que hacemos es reducir horas docentes y rebajar el salario de los docentes. La verdad no me doy cuenta. Fernando. Sí, yo una cosa que me gustaría señalar. Yo hace muchos años leí La Segunda Reforma, un libro de Pablo da Silveira. Yo también. Muy interesante. 2011. En el cual hacía un análisis de la reforma de Rama. Entre otras cosas, señalaba que uno de los problemas que había enfrentado la reforma, no es anterior todavía, de fines de los 90. Sí, me equivoqué. Uno de los problemas que él encontraba en la reforma de Rama era que había sido una reforma que había sido hecha de arriba a abajo. Es decir, una reforma que a pesar de que tenía un montón de cosas que a la postre terminaron, el sistema las incorporó y eran cosas buenas, las escuelas de tiempo completo, por ejemplo. En la UTU, por ejemplo. Por ejemplo, el método, el mecanismo, era una de las razones por las cuales él pensaba que la reforma había fracasado a la hora de implementarse. ¿Por qué? Porque se topó con un montón de resistencias de un montón de actores que, le guste o no a Pancho, están dentro de la jugada y van a estar dentro de la jugada. Entonces, yo lo que creo es que si de algo adolece las buenas intenciones del gobierno, que yo no tengo por qué dudarlas, y de hecho, escuchando a Robert Silva, lo que ves es un tipo que está realmente comprometido con lo que está haciendo, no hay ninguna duda de que no está jugando. Me parece que uno de los problemas que tiene es no haber salido, lo que lo dije antes, no haber salido a buscar todos esos apoyos y abrir a la sociedad el paquete después de que ya lo planteaste. Yo creo que una de las cosas que son inevitables en una democracia es que tenés que lidiar con gente que va a hacer lo que vos querés y lo que no querés también. En Uruguay tuvimos la experiencia de UI 21,
Allí había una convergencia de todos. Estamos hablando de técnicos, de especialistas, Cierto. expertos, partidos. ¿Y eso en qué quedó? Bueno, de hecho, algunos Se tomaron elementos, muchas algunas cosas de las que Sí. se plantearon en el Sí, 2021 muchas cosas están. incorporaron. Se tomaron en Está- en por cada ejemplo, formación. se incorporaron. Pero era la gran reforma. O sea, se entendía que algo que no tenía como un signo partidario podía llegar a promover esa gran reforma necesaria. Bueno, pero ahí no estaban los gremios, por ejemplo, ¿no? Sí, no, pero para mí ahí ¿Qué es? O sea, que pasa coincide. algo, pero pasa algo que sí, que lo decía Pancho también. Tenés que incorporar de alguna forma esas otras miradas, por más que te estén trancando. Es decir, no van a desaparecer por mucho que vos te enojes con esas miradas. Entonces, la sensación que yo tengo es de que todo proyecto que vos arranques y que quieras reformar de fondo necesita unos consensos enormes y que si no tenés esos consensos detrás, es probable que termines en una política de parches o en algo que en realidad... Yo creo que lo único que no es admisible en este momento, lo único que no puedes admitir es mantener el actual status quo. El actual status quo implica que la gente que más necesita de educación es la que menos Exacto. buen uso consigue sacarle al sistema público. Entonces, lo único que para mí debería estar fuera de cualquier debate es mantener la situación en la cual el egreso, perdón, estamos hablando de un 60%, en el presentil inferior es un 80% el que no egresa. Estás hablando de que 8 de cada 10 hijos de la clase obrera van a terminar haciendo trabajos que quizás ya ni existan dentro de 15 años y que van a ser los peores calificados. Y en su momento Ignacio Bartesagui planteó una cosa que asumía, era muy polémica, ¿no? Y decía, ¿y hasta cuándo el Estado va a seguir con aquella cuestión tan liberal de financiar todas las carreras, todas las disciplinas? Él no decía, hay que dirigir, conducir hacia determinadas disciplinas, pero advertía claramente que hay una demanda creciente de algunas especialidades y no estamos dando abasto con esos Mirá, yo creo que hay un profesionales. ejemplo en eso clarísimo. Hoy escuchaba una entrevista a Pablo Galliani, donde hacía referencia al tema de la robótica. Sí. ¿no? Y decía, nosotros en el 2008 hicimos un avance importante, un debate grande sobre el tema de la educación. A nadie se le ocurrió en ese momento plantear el tema de la robótica como un tema central. Hoy han obtenido premios en materia de robótica muchas escuelas de Muy linda Uruguay. la película, el documental Soñar Robot. Ahí está. Mirá. Y ese cambio, obviamente, implica visualizar en perspectiva, que es lo que a veces resulta complejo de hacer. ¿no? Para terminar con el statu quo que bien señala Fernando, yo que soy, gracias a Dios, ateo, creo que incluso, de verdad, se puede llegar a dar algo que es para implosionar el statu quo, decirle, bueno, vamos a hacer aquello de los vouchers, de forma que las familias vayan, porque no hay mejor liceo que el jubilar, aquel que es católico. Mirá, bueno, no, pero fíjate que le imparte cuestiones de Jesucristo, la Iglesia Católica, pero me importa un pito, yo soy ateo, pero lo que yo quiero es que el pibe sepa leer y escribir, y si el único que me lo da es el cura o es el que esté allí en la Iglesia Católica, la urgencia del Uruguay es tal que precisamos multiplicar eso si necesario. Había un y punto que de implosione contacto, el sí, sistema tal como está. había un punto de contacto con los liceos de Talvi, digamos. Exactamente, Bueno, a mí me están parecía los centros fantástica María la idea de Espínola, Talvi. Pero los María centros María Espínola van en en lugar de Claro, que- están los centros claro. María Espínola que están funcionando bien y que van en línea con centros educativos modelo, Yo, ¿no? claro que yo fui al Liceo Jubilar como ministro de Trabajo, a Muy bien. intercambiar con las autoridades del Liceo Jubilar y con el INEFOP para lograr instrumentar planes en conjunto y se firmaron convenios. Antes de terminar, Sin hubo... ningún problema, ¿eh? Y yo no Pero soy sí, ateo, pero no está sé a la bien, altura que soy. pero a lo que voy es que hay que multiplicar eso. La urgencia es gigantesca. No podemos seguir, o sea, como poder podemos, pero nos transformamos en Bolivia, ¿no? A ver, Bolivia termina, las clases altas de Bolivia terminan más los liceos que las clases altas de Uruguay. Los datos son esos. En general en Latinoamérica hay más universitarios que en Uruguay. Uruguay tiene las peores cifras de universitarios porcentualmente en toda la población. No sostenemos el crecimiento económico de acá 40, 50 años con estos resultados. Eso es lo que tenemos que ser conscientes. Hubo un episodio esta semana, breve, porque ya tenemos la música, que fue el de la presidenta del gremio de UTU que increpó al presidente de la República cuando llegaba a un evento de educación. Ahora hubo un pedido de acceso sobre ella de la senadora Graciela Bianchi. Y es la polémica de esta última semana. ¿Qué opinan? Yo creo, a ver, primero, creo que la docente se dirigió al presidente correctamente y el presidente contestó correctamente. Dijo, envíeme la documentación, ¿no? Y quedó en ese diálogo en el cual yo no vi a nadie que faltara respeto a nadie. Me Lo que parece dijo no era que verdad, yo no hay- averigüé. No y importa si es verdad o no no, pero cierto se dirigió que correctamente se hayan al cerrado presidente. centros. Segundo, no es función de los legisladores pedir informes sobre las condiciones de un docente
porque hay un problema de respeto de los datos personales, ¿no? No se puede acceder yo a la información de Laura si fuera docente de un liceo. Me parece totalmente desubicado y va en la línea de promover la confrontación y contrario a lo que decía Fernando, que es la búsqueda del camino del diálogo para salir de la situación. Laura, ¿vos cómo viste esto breve? Lo que me preocupó fue el manejo de datos erróneos, de mentiras. Me preocupé fui y dije, che, a ver, pásenme lo de los grupos de UTU, quiero saber si realmente se cerró un grupo. No, hay más grupos, hay 60 grupos más este año que el anterior y me preocupa que se manejen mentiras en este debate. Yo Bien. no tengo ese dato, para Tengo nada, acá, pero lo dejo en producción. Lo dejo en programa. dejaremos En el grupo de WhatsApp. Pasarlo por el grupo de WhatsApp. Lo dejo, Bueno, Tenemos un tema importante que es la despedida en el grupo de WhatsApp. Sí, ahí lo pasamos. Ahí sí, bueno. Nosotros, Qué difícil es coordinar la agenda de esta gente. No, dificilísimo coordinar esa despedida, chicos. Tremendo. Pero Bueno, muy quedó bien. fecha. Sí, Quedó ya fecha, quedó, quedó ya quedó. Fecha Bueno, muy FIFA. bien. Tendremos después algún videito Estamos viendo acá, así quién que se me maneja. comportan. Estamos viendo Depende. quién maneja y pasa a buscar Vamos a a los alquilar una demás. camioneta. La van. Bueno, muy bien. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes. Será hasta el lunes, que pasen bien.